Nacional Constituyente nace por la negativa de la oposición a medirse en unas elecciones. Se aseguran que son ustedes quienes han interrumpido el tiempo del cronograma electoral y se insiste en que fue por culpa del referéndum revocatorio que no se hicieron las elecciones regionales. Mira, pero es que eso es constitucional. Aquí el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar las elecciones que tenemos vencidas, las elecciones que están a punto de vencerse y las elecciones que vienen. ¿Por qué no las llaman? Llamen las que nosotros vamos a participar. Pero además vamos a participar y el problema es que ellos saben que se las vamos a ganar. Aquí nosotros lo que estamos pidiendo es que las elecciones sean directas, universales y secretas, que hayan condiciones para poder ir a esas elecciones como fuimos el pasado 6 de diciembre. De verdad aquí no existe alguien que pueda creer que si vamos a unas elecciones y nos contamos uno a uno, ellos puedan resultar ganando. Lo que pasa es que ahora pretenden darnos condiciones electorales, que si por grupos, que si por zonas, que si los nombres directos, y eso no es así, eso no va a existir. Nosotros no podemos permitirlo porque este mismo país luchó muchísimo por lo que es el derecho al voto. ¿Qué condiciones debería tener la constituyente para que la oposición participe? Mira, la constituyente, primero ser una constituyente, esto no es una constituyente. Y segundo, o sea, la pregunta es ¿por qué ahorita necesitan adecuar una constitución que fue hecha por ellos y que el mismo presidente Maduro, cuando era presidente de la Asamblea, decía que era la constitución más perfecta del mundo? Aquí el problema no son las leyes, aquí el problema es respetar las leyes que ya están hechas. Si ellos no se rigen por la actual constitución, hoy vemos al gobernador de Mérida, que va a Santa Cruz de Mora, donde él creció y donde crecimos los dos, y va él mismo a reprimir a su gente y comienza a disparar bombas y se le pasa de la mano y va mucho más allá y saca gente de sus casas y los persigue, lo mismo que pasa en Tovar, lo mismo que pasa en Bailadores. El día de ayer Mérida tenía cifras de nuestro alcalde Carlos García, daba que 300 merideños era el saldo de la represión que dejaba de ayer, 300 merideños heridos, con perdigones, con bombas y algunos hasta con balas de lo que era el día de ayer de las manifestaciones. Si no están respetando esa constitución actual, ¿tú crees que ellos van a hacer algo por la mayoría de los venezolanos? Mira, aquí el hambre que hoy tienen los venezolanos, la crisis de medicina que hoy existe entre los venezolanos no lo van a cambiar. Esto va a cambiar en el momento que cada uno, con esta lucha de conciencia que nosotros comenzamos, no solamente de conciencia, es que hemos tenido algunos logros, por ejemplo, como que la fiscal recapacite y tenga una posición en cuanto a lo que es la defensa de la Constitución. No es una posición a favor de la oposición, sino en pro de la Constitución, como lo tuvo Dudamel, como lo han tenido algunos familiares de altos personeros del gobierno, como uno sigue viendo que se van sumando más gente. Eso es lo que va a generar el cambio que hoy necesita Venezuela. Eso es lo que va a convertir a nuestra Venezuela en algo diferente. Esto no va a cambiar simplemente porque hagan un acto o porque un funcionario o el presidente hable con las vacas y les pida a las vacas que produzcan más. No, no, es que aquí tiene que haber alimento para el ganado, aquí tiene que haber insumos, aquí tiene que haber semillas para nosotros recuperar el campo y así poder apalear lo que es la crisis que tenemos nosotros en cuanto a lo que es alimentación en el país. Eso no va a cambiar porque ellos hagan un acto. Esto va a cambiar cuando todos nos dediquemos a trabajar y a transformar Venezuela. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es la lucha que hoy estamos antes de tratar el tema productivo que usted conoce de cerca, además, si se convocan las elecciones, y un poco para adentrarnos en el tema político, si se convocan las elecciones regionales para este año junto a las de alcaldes, ¿se acaba la protesta? Mira, yo creo que esta protesta va mucho más allá. O sea, al final del día nosotros estamos protestando por lo que te decía, por el respeto a nuestra Constitución. Yo lo que estoy seguro es que el gobierno está muy lejos de llamar a elecciones. Yo lo que estoy seguro es que aquí tomaron una decisión que era que no se iban a contar más. Nosotros estamos luchando por el voto, estamos luchando porque se genere todo el cronograma electoral que hace falta, las elecciones que se vencieron, las elecciones que están a punto de vencerse y las elecciones que vienen. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Si aquí la lucha, nosotros no hemos abandonado espacios, si aquí la lucha se va a dar por la manera del voto, que es la salida pacífica, constitucional y democrática que todos estamos buscando, nosotros vamos a ir a lo que son las elecciones, pero no vamos a abandonar la presión de calle. Nosotros no podemos abandonar al final del día a la gente y a un pueblo que está decidido a cambiar, pero además porque ha sido víctima de lo que es la burla del gobierno nacional. Mira, y eso es un mensaje a la mayoría de la gente. Si aquí algún dirigente se para y le dice usted al frente que no proteste, que ya se hizo el trabajo, que no sirve de nada, no le crea. Nosotros salimos a la calle y nosotros tenemos que comenzar tenemos que terminar lo que comenzamos, que es justamente la lucha por el cambio que tiene nuestro país. Si aquí llaman elecciones, nosotros vamos a ir a las elecciones y vamos a transformar las elecciones, pero con un pueblo en la calle que está protestando por sus derechos. Diputado, el tema productivo, ayer el presidente Maduro y estaba también el ministro para la Defensa, que hay que recordar es el encargado del plan de abastecimiento soberano, calificaban como que había avanzado. Sin embargo, pues la realidad de los anaqueles
es otra, la escasez se sigue viviendo. ¿Cómo está? Sobre todo un tema también que es muy reciente, que fue el tema del pan, que se estaba informando que se estaba importando trigo, fueron expropiadas algunas panaderías en el centro de Caracas y en el interior del país, sin embargo la gente sigue denunciando y siguen viendo, al menos en Caracas, largas colas para adquirir el producto. Pero es que no han entendido. Mira, el problema del pan no es la panadería. El problema del pan es que no hay materia prima. Es que no atraen la materia prima, que es el trigo. Venezuela se consume 120.000 toneladas de trigos mensual y ellos apenas han traído 30.000 toneladas. Hicieron un convenio con Rusia el año pasado y lo anunciaban de que habían acabado con la guerra del pan y tenían la solución. Hermano, los primeros barcos que llegaron de Rusia a Venezuela, parece que nadie les dijo a quien hoy está en el Ministerio de Alimentación que el trigo que se utiliza para el pan es trigo panadero y el trigo durum es para pasta. Los primeros barcos que llegaron de ese convenio era trigo durum, que era trigo para pasta. Después agarraron y compraron la harina lista para no perder tiempo, para poder atacar la guerra del pan, y les llegó harina todo uso, que es mucho más difícil para procesar y para hacer lo que es el tema del pan. Y después se inventaron una guerra para dar tiempo a que llegaran los barcos. Y lo que están llegando son 30.000 toneladas, es decir, el 25% del consumo. Eso es lo que se consume solamente Caracas, solamente la capital del país, en un mes. Aquí el problema es que ellos intentan de conseguir culpables al desastre que ellos tienen. Tenemos el puerto de Puerto Cabello, que no tiene capacidad para recibir todas las necesidades de insumos y de materia prima que tenemos. Tienen problemas con lo que es todo el conflicto, pero al final del día no están solucionando lo que es la grave situación que tenemos. Es el mismo caso con el maíz, es el mismo caso con lo que son los insumos. Nosotros ya comenzaron las lluvias y actualmente el gobierno solamente pudo darnos el 30% de lo que son los abonos necesarios y de lo que son los insumos y semillas. En un país donde ellos no trajeron semillas, donde no se han enterado que para poder sembrar una mata necesitamos semillas, sencillamente no vamos a poder producir, y son ellos los responsables, porque al final del día, por regla en este país, la Corporación CASA, la Corporación de Servicios Agrícolas, Agropatria, son quien tiene todo el monopolio absoluto de la importación de insumos agrícolas para lo que es la producción de nuestro ¿Qué ha pasado con los 15 motores hasta este momento? Bueno, la misma pregunta pudiéramos hacerle nosotros al gobierno nacional. ¿Qué hicieron con los 15 motores? El año pasado se reunieron un sinfín de veces en lo que era el motor agroalimentario y lo suspendieron, pues ya no se reúnen. Se les dio desde FEDENAG y FEDEAGRO, además tengo que resaltar el trabajo que hicieron allí, tanto su expresidente Tony Pestana como su actual presidente Achilles Hopkins, haciendo recomendaciones, hablándoles de la realidad, de las necesidades que tenemos, y hoy lo que vemos es que el resultado de todo ese año es que hoy estamos aproximadamente sembrando en el país un poco menos de 6 millones de hectáreas, de las 22 millones de hectáreas que pudiéramos estar sembrando, de las cuales 4 millones y medio, poco más, poco menos, son sembradas de pasto, lo que quiere decir que aproximadamente tenemos 1.300.000 hectáreas, de las 22 millones de hectáreas que pudiéramos estar sembrando, que es donde estamos sembrando todo lo que estamos consumiendo los venezolanos. Diputado, tengo que ya despedir la entrevista y no quiero dejar de consultar su opinión sobre lo que ha ocurrido con trabajadores de los medios de comunicación. Ayer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa destacaba la agresión de 17 comunicadores, tanto fotógrafos y sus equipos también, además camarógrafos, no solamente por cuerpos de seguridad, sino también por manifestantes. Bueno, Stenif, era parte fundamental de lo que nosotros decíamos, que esto era una lucha de conciencia y donde cada venezolano tenía que aportar su grano de arena. Si hay algo, a nosotros tiene que quedarnos claro, y ojalá todos los que nos estén viendo puedan entenderlo, comprenderlo, pero además asimilarlo. Es que esos venezolanos que hoy están con una cámara, que esos venezolanos que se atreven a salir a las calles también están dando su granito de arena, que son quizás ellos los que están haciendo el trabajo más duro dentro de todo lo que es estos 40 días que nosotros hemos dado, que cada uno de ellos, más que verlo como alguien o como un enemigo, más bien hay que verlo como un aliado a lo que es esta Venezuela, una Venezuela con libertad de expresión. Nosotros arrancamos, mi generación arrancó en 2007 justamente por lo que fue la libertad de expresión, por la que cada uno de los venezolanos pudiera ver, pudiera escuchar, pero pudiera ser informado. Esos que están allí con un carnet donde su arma es una cámara, una fotografía, un micrófono, esos venezolanos están en estos momentos también construyendo la Venezuela que viene. Esos son los venezolanos que se oponen y que han dado la cara cada vez que son atacados ustedes y nosotros. Son esos los venezolanos que están cuando, por ejemplo, estaban atacando la casa o cuando era asediada la casa del diputado Tomás Guanipa por el DIGESIN. Son esos los venezolanos que están dando día a día todo por lo que es el cambio y la Venezuela que vendrá. Muchísimas gracias, diputado. No, gracias a usted. Carlos Paparoni conversaba con nosotros, diputado